Comenzaremos primero por el decimal puro, que es el más sencillo. ¿Cómo se hace esto? Tenemos que x será igual a 0.75. Ahora, se multiplicarán el lado izquierdo como el derecho por 100, ya que son dos lugares después del punto y el 100 tiene dos centros después del punto, y así podremos quitar la parte decimal. Se multiplica la x por 100 y el punto 75 por 100, que es igual a 75. Despejamos lo que es x y nos quedaría 75 sobre 100, que es la forma p sobre q. Bueno, pues ahora que tenemos nuestra fracción de la forma p y q, procederemos a sacarle sus factores primos. Primero haremos el 75. El más chico de los números primos es el 2, pero este no es divisible entre 2, por lo cual seguiremos con el 3. Y esto nos da 25. Podemos volver a dividir entre un número primo, pero entre 3 ya no es divisible. Tendremos que dividir entre el que sigue, que es el número 5. Y esto nos da 5. Dividimos entre el mismo y nos da 1. Por lo cual sabemos que es 3 por 5 al cuadrado. Ahora procederemos a hacer el número 7. Su factor más chico es el 2, que es prima, y esto nos da 50. Volvemos a dividir entre 2 y esto nos da 25. 25 ya no es divisible entre 2, por lo cual seguiremos al 3, pero tampoco es divisible. Continuaremos con el número 5 y esto nos da 5. Dividimos entre el mismo y nos da 1. Sus factores serían 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Ahora, por lo que tendríamos que 75 es 3 por 5 al cuadrado entre 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Eliminamos semejantes y esto nos va a quedar 3 sobre 2 al cuadrado, y esto es igual a 3 cuartos. Pues ahora continuaremos a convertir el 2.7 repetitivo a una fracción. ¿Cómo se hace esto? Bueno, tendremos que x es igual a 2.7 repetitivo. Tenemos un número después del punto, por lo cual se multiplicará por 10 para poder eliminar este repetitivo. Nos quedaría 10x es igual a 7.7 repetitivo. ¿Por qué 7 repetitivo? Porque se está repitiendo constantemente. Ahora, ¿qué es lo que prosigue? Restaremos las x y esto nos dará 9x es igual a este 7 se nos va con este 7 y 2 y 27 a la hora de restar nos quedará 25. Se resta la parte más pequeña. Al dividir esto nos quedará que x es igual a 25 entre 9. Sacamos sus factores primos como hicimos en el pasado. Primero sacaremos el de 25. No se divide entre 2, no se divide entre 3. Seguimos con el 5 y esto es igual a 5. Volvemos a dividir entre 5 y esto nos da 1. Y esto quiere decir que es 5 al cuadrado. Comenzamos con el 9. Tenemos el 9 entre 2 no es divisible, pero entre 3 sí es divisible. Y esto nos da 3. El 3 es divisible entre el mismo y nos da 1. Esto es igual a 3 al cuadrado. Ahora, sabemos que 25 es 5 al cuadrado, entre que 9 es 3 al cuadrado. No se puede eliminar nada porque no hay nada semejante. Y esto nos da igual a 25 novenos. Ya convertimos estos dos números, ahora procederemos a convertir este. Si se fijan, este es un número compuesto o mixto. Este se convierte de otra forma. Tenemos 0.00
y la ponemos como si fuera un entero. 72. Ahora le restaremos la parte entera, pero podemos observar que esto es 0, por lo cual se le restaría un 0. Ahora, esto se dividirá entre el número de espacios que tengamos antes del repetitivo, será el número de 9 que pondremos, es decir, 1, 2, pondremos 2 9. Y ahora el número de ceros que pondremos será el número de espacios que se repiten, 1, 2. Al realizar esta operación y no tener un número entero, nos sale que esto es 72 sobre 9900. Ya que tenemos de la forma PQ, tendremos que descomponer en sus factores primos. Comenzaremos con el 72. ¿Es divisible entre 2? Sí. Esto nos da como resultado 36. Se vuelve a dividir entre 2 porque es divisible. Y esto nos da 18. El 18 se vuelve a dividir entre 2 y esto nos da 9. Pero el 9 ya no es divisible entre 2, proseguimos al 3. Y esto nos da un 3 y 3 entre 3 es igual a 9. Por lo que podemos deducir que sus factores primos son 2 al cubo por 3 al cuadrado. Ahora continuaremos con el número 9900. Lo dividiremos entre 2 primeramente. Esto nos da un resultado de 4950. Entre 2 nos da un resultado de 2475. Ya no es divisible entre 2. Entre 3 tampoco lo es. Continuamos así. Esto nos da un resultado de 495. Entre 5 nos da un resultado de 99. Pero el 99 ya no es divisible entre 5, pero entre 3 sí lo es. Y esto nos da 33, que sigue siendo divisible entre 3. Y esto nos da 11. Pero 11 no es divisible entre 2, 3, 5, 7. Y 11 es un número primo, por lo cual se divide entre 11. Y esto nos da 1. Como conclusión tenemos que los números primos son 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, 5 al cuadrado por 11. En conclusión tendremos que 72 sobre 9900 es igual a los factores de 72, que son 2 al cubo por 3 al cuadrado sobre los de 9900, que tenemos 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado por 11. Tenemos comunes, se nos va este y aquí nos queda un 1. Se nos va completamente este y nos queda 2 a la 1, que es 2, sobre 5 al cuadrado por 11 y eso nos da 2,75. Y esto es igual a 72 sobre 9900. Ya que hemos convertido nuestros números decimales a números fraccionarios, vamos a proceder a resolver la operación. Comenzamos con el primer paréntesis. Hay que resolver las fracciones que se encuentran aquí. 275 no es divisible entre 9, por lo tanto, para sacar el denominador vamos a multiplicar 275 por 9, lo que nos da 2475.
El 2 no lo divide, así que seguimos con el 3. Y el 3 sí lo divide. El número que resulta de esta división es 6.893. Después de este número, no hay ningún otro número primo que lo divida. Es decir, que los factores primos de este número son 3 por 6.893. Se va este 2 con el 1 de aquí. Entonces, la división nos queda 6.893 sobre los factores primos que nos quedaron aquí, que son 2 al cuadrado por 3 por 5 al cuadrado por 11. Entonces, nuestra fracción queda de la siguiente manera: 6.893 sobre, y resolviendo estos números, nos queda 3.300. Y este es el resultado